Bienvenidos a su canal Contabilidad para Todos. En este video hablaremos de los impuestos a las plataformas tecnológicas. Esta reforma entra en vigor el 1 de junio de 2020. Quédate. Impuestos para los ingresos a través de Internet mediante el uso de plataformas tecnológicas. En esta reforma entran todas las plataformas digitales, como pueden ser Uber, Didi, Amazon, Netflix, Spotify, Cabify, Mercado Libre y un sinfín de plataformas, pero estas son las más comunes. Si se dan cuenta, en Netflix ya nos está llegando una notificación para aquellos que pagamos Netflix. Nos está llegando una notificación de que nos va a incrementar el precio. Esto tiene que ver por esta reforma. Empezaremos por platicar un poco de los artículos que se adicionaron a la ley del ISR. Nueva sección para personas físicas en la ley del ISR. Se agregan nuevos artículos a la ley del ISR y entra en vigor a partir del 1 de junio de 2020. Se adicionan del artículo 113A al 113C para las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante el uso de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Empezaremos por analizar esta fracción 6 del artículo 111 de la ley del ISR. Aquí mucho ojo los contribuyentes que están en el RIF. Chequen muy bien con su contador si es que sí podrán seguir en este régimen si ustedes se dedican a vender o prestar servicios mediante plataformas tecnológicas, ya que en la fracción 6 nos dice que las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por internet a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere la sección 3 de este capítulo, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios, no podrán pagar el impuesto en este régimen. Tendrían que optar por migrar al régimen de actividad empresarial. Así es que mucho ojo los contribuyentes que están en el RIF, si es que sí pueden permanecer en ese régimen o tienen que cambiar al siguiente. Empezaremos por analizar el artículo 113A, que nos dice: están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que presten los servicios a que se refiere la fracción 2 del artículo 18b de la ley del impuesto al valor agregado, por los ingresos que generen a través de los citados medios, por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. En este artículo únicamente nos dice que las personas físicas están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta conforme a esta sección, si es que se dedican a prestar o vender servicios mediante plataformas tecnológicas. Nos dice: el impuesto se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero, con o sin establecimiento permanente en el país. O sea, ya no va a importar si las aplicaciones tecnológicas no tienen su domicilio fiscal en México. Eso no va a tener nada que ver. Van a estar obligados a pagar el impuesto aquí en México. Nos dice: la retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios digitales, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Aquí básicamente este artículo nos dice que básicamente la retención será calculada sobre la base del IVA y que podrá tener el carácter de pago provisional. En esta sección también nos dan las tablas para retención. Nos dice que para la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, nos da la siguiente tabla. Nos dice que si percibimos al mes 5,500 pesos, nos van a retener el 2% de ISR, hasta 15,000 pesos el 3%, hasta 21,000 el 4% y más de 21,000 el 8%.
En esta sección entran las siguientes aplicaciones, como pueden ser Bit, Didi, Uber, Cabify. En la siguiente sección nos dice la prestación de servicios de hospedaje y nos da también los rangos. Dice que de 5,000 nos van a retener el 2%, hasta 15,000 el 3%, hasta 35,000 el 5% y más de 35,000 el 10%. En esta sección entran las aplicaciones como pueden ser Booking, Airbnb. Así es que preparados los contribuyentes que rentan bienes inmuebles a través de esas aplicaciones digitales, pasamos a la siguiente sección, que es la de enajenación de bienes y prestación de servicios. Aquí nos da otra tabla de rangos en donde nos dice que hasta 25,000 pesos nos van a retener el 3%, 75,000 el 4.5%, 187,500 7.5%, hasta 500,000 el 13% y más de 500,000 el 17%. Así es que vayan analizando el tema. Continuamos. En el artículo 113b nos dice pago definitivo por ingresos hasta 300,000 pesos. En la fracción 1 nos dice cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo del artículo 113a, en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de 300,000 pesos. Inclusive cuando además obtengan ingresos de los capítulos 1 salarios y 6 intereses, pueden optar por que estas retenciones sean su pago definitivo, lo que quiere decir que solamente en cada mes les van a retener ese porcentaje de ISR más el 8% de IVA, y esas retenciones básicamente serían su único pago de impuestos que harían en el mes. Ahí tienen que analizar, cada caso es diferente, lo tienen que ir viendo con su contador para ver qué es lo que más les conviene, si optar porque les retengan o no. Nos habla también del inicio de actividades y operaciones menores a 1 año. Nos dice, las personas físicas que inicien actividades podrán optar cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite mencionado. Se refiere a los 300,000 pesos. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para determinar el monto dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo, y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá optar. Este párrafo solamente nos da a entender que para las personas que llevan menos de 1 año deben de hacer este procedimiento para ver si rebasan o no los 300,000 pesos y ver si pueden seguir optando porque las retenciones sean sus pagos definitivos de impuesto. Continuamos. Aquí mucho ojo, quienes tomen la opción no podrán deducir. Nos dice, las personas físicas que ejerzan la opción estarán a lo siguiente: no podrán hacer las deducciones que correspondan por las actividades realizadas a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares respecto del impuesto calculado con las tasas previstas. Aquí mucho ojo, si ustedes tienen muchos gastos, un consejo, no les conviene optar por este tipo de retenciones. Aquí es lo que les vuelvo a repetir, chéquenlo con su contador o en caso de que ustedes no tengan un contador, analicen ustedes de forma, si ustedes tienen muchos gastos, muchas facturas de gastos, no les convendría optar por las retenciones. Más sin en cambio, si fuera el contrario, que casi no tuvieran gastos, sí sería una buena opción optar por este tipo de retenciones que sean sus pagos definitivos de impuestos. Así es que analicen bien su caso para tomar la mejor decisión, ya que una vez ejercida la opción, esta no podrá variarse durante un periodo de 5 años contados a partir de la fecha en que el contribuyente haya presentado el aviso a que se refiere el inciso D de este artículo. Por lo tanto, deben tomar una buena decisión porque no podrán cambiar durante un periodo de 5 años.
Pasamos a las obligaciones de quienes opten por las retenciones. Nos dice conservar el comprobante fiscal digital por internet que les proporcione la plataforma tecnológica, aplicaciones informáticas y similares por los ingresos efectivamente cobrados por la plataforma tecnológica de los usuarios de los bienes y servicios, incluidos aquellos pagos que perciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos y las retenciones efectuadas. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban en aquellos casos en que la prestación de servicios o la enajenación de bienes se realice de manera independiente a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Pasamos a las obligaciones de las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero. El artículo 113C nos dice en la fracción 2, proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les hubiera efectuado la retención, a que se refiere el artículo 113A de esta ley, en los que conste el monto del pago y el impuesto retenido, a más tardar dentro de los 5 días siguientes al mes en el que se efectúe la retención, el cual deberá estar acompañado de la información que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. En la fracción 3 nos dice proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción 3 del artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de dicha fracción. Básicamente aquí nos dice que las plataformas tecnológicas nos tienen que entregar una constancia en donde venga el ingreso que percibimos en el mes y la retención que nos efectuaron. Y nos dice el plazo en que nos los tienen que entregar. Nos dice que son 5 días. Tienen 5 días del mes posterior para entregarnos esta constancia. Continuamos. Aquí mucho ojo. Si no proporcionas tu RFC, la retención será del 20%. Así es que tienen que proporcionar los contribuyentes que opten por esta opción de la retención en sus datos a las plataformas tecnológicas. Nos dice en la fracción 4, retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponde conforme a lo dispuesto en el artículo 113A de esta ley, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectuó la retención. En el caso de que los contribuyentes no proporcionen su clave del Registro Federal de Contribuyentes prevista en el inciso B de la fracción 3 del artículo 18J de la ley del IVA, se deberá retener el impuesto que corresponda por los ingresos a que se refiere el artículo 113A de esta ley, aplicando la tasa del 20% sobre los ingresos referidos. Así es que mucho ojo, los que opten por esta opción tienen que entregarle todos sus datos fiscales a la plataforma tecnológica para evitar este tipo de retención del 20%. Antes de pasar a las conclusiones de esta reforma de las plataformas tecnológicas, vamos a mencionar también algo que se adicionó al Código Fiscal de la Federación, que es muy importante. Dice, se sancionará con una multa de 500,000 a 1,000,000 a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México que no cumplan en un plazo máximo de 5 días con la orden de suspensión de la conexión del proveedor de servicios digitales prevista en el artículo 18H de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dicha sanción también se impondrá por cada mes de calendario que transcurra sin cumplir la mencionada orden de suspensión. Básicamente esto quiere decir que las empresas de telecomunicaciones en México tienen la obligación de cortarles la red a las plataformas tecnológicas que no cumplan con esta nueva reforma que entra el 1 de junio. Así es que de que van a estar obligadas al 100%, van a estar obligadas. Pasamos a la conclusión de esta reforma mencionando los puntos más importantes. 1. Puedes optar por pagos definitivos si cuentas con ingresos hasta 300,000 pesos. 2. Debes presentar tu aviso y proporcionar tus datos fiscales a la plataforma tecnológica. 3. Si optas por pagos definitivos, perderás el derecho a tus deducciones.
4. La plataforma tecnológica deberá entregarte tu comprobante fiscal de ingresos y retenciones cada mes. 5. La retención del IVA será del 8% definitivo. Con esto concluimos el video del día de hoy. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo. Nos vemos hasta la próxima.